¿Creen ustedes en fantasmas? No en los de sábana blanca que rondan casas viejas, sino en los que habitan nuestra alma, susurrando secretos inconfesables por décadas enteras. Pues bien, yo soy la prueba viviente de que existen. Mi nombre es Doña Elena, y si me vieran en mi casa de Oaxaca, rodeada de mis nietos y bisnietos, riéndome de sus travesuras, jamás imaginarían la tormenta que he cargado en el alma. Para ellos, soy la abuela que teje historias en el telar del tiempo, que prepara el mejor mole y que siempre tiene un consejo para todo. Pero esa imagen, esa paz que transmitía, era una armadura cuidadosamente construida a lo largo de 78 años, con cada arruga en mi rostro contando una historia no dicha. Vivía mi vida en Oaxaca, una ciudad vibrante, llena de colores, olores a especias y el murmullo constante de la gente en sus calles. Mi casa colonial, con su patio interno florido, era mi refugio, mi santuario. La vida era sencilla, con las mañanas dedicadas al mercado, las tardes a los bordados y las noches a la familia. Sin embargo, detrás de esa rutina aparentemente tranquila, había un eco constante, un eco de una fe traicionada, de una familia destrozada, de un padre que buscó una venganza feroz y de una madre que, mi madre es la parte más difícil de todo esto. Un secreto que, por mucho tiempo, temí que me llevara a la tumba sin la oportunidad de respirar de verdad. Una carga que llevaba sola, hasta que el destino, o quizás alguna fuerza mayor, decidió que era hora de salir a la luz. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde están siguiendo esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejen su comentario abajo y díganme. Ahora prepárense para conocer la increíble jornada de una abuela que, con coraje inquebrantable, superó el silencio y el miedo para desenterrar una verdad dolorosa. Van a aprender cómo la fuerza de la persistencia y la búsqueda de la justicia pueden aplicarse en su propia vida para encontrar la cura y la redención. Órale, vamos a empezar. Todo comenzó, de verdad, en un Día de Muertos. No uno cualquiera, sino el Día de Muertos de 2023. Yo estaba en la procesión, sintiendo el olor a incienso y a flor de cempasúchil, viendo los rostros pintados de calaveras, las familias reunidas para honrar a sus seres queridos. Para muchos, es un día de celebración de la vida, de recuerdo. Para mí, siempre fue una mezcla de nostalgia y un punzante algo más sombrío, algo que intentaba empujar al fondo de mi mente. Fue entonces cuando un flash me golpeó, como un rayo en cielo azul. No fue un recuerdo completo, sino un destello. El rostro del padre y la sombra de mi madre. Una imagen borrosa, pero suficiente para dejarme sin aliento en medio de la multitud. El contraste entre la fe pública, tan presente allí, y el dolor secreto que guardaba, me sofocó. Tuve que apoyarme en una pared respirando hondo, tratando de alejar el mareo. Mi vida, antes de ese día, era un tapiz de colores vivos y hilos oscuros. Las dificultades eran muchas, como la sequía que castigaba la cosecha o la enfermedad que se llevaba a los más frágiles. Pero esas eran dificultades que todos en Oaxaca enfrentaban, que nos unían. Lo que me carcomía era diferente. Era un veneno silencioso que solo yo sentía. Era la sensación de vivir una mentira, de cargar un secreto que no era solo mío, sino de todo un linaje. Siempre fui una mujer de fe, crecí en la iglesia, en la comunidad, creía en la bondad de la gente, en la protección de los santos, pero esa fe fue probada. Y no fue por los demonios que la Biblia describe, fue por hombres de carne y hueso, por aquellos que debían proteger a los inocentes, y fue por la complicidad de quien más amaba, de quien debió haber sido mi puerto seguro. Ese peso me acompañó desde muy joven. Yo era una niña callada, observadora, que veía y oía más de lo que decía. Aprendí a guardar secretos demasiado pronto, a tragar el dolor y a fingir que todo estaba bien. Esa habilidad de camuflarme en el paisaje, de ser una más en la multitud, me ayudó a sobrevivir, pero también me aprisionó en una celda invisible. Fue allí, en ese Día de Muertos, que mi prisión invisible empezó a resquebrajarse. Estaba observando a mi nieto, el más joven, Rafael. Él tiene el alma de un artista,
siempre con un cuaderno y un lápiz en la mano, y una curiosidad que no se contenta con respuestas fáciles. Él estaba en la universidad estudiando historia, y vino a mí con los ojos brillantes, hablando sobre un trabajo que estaba haciendo acerca de los abusos históricos en la iglesia local. Mi corazón dio un salto. Mi cuerpo entero se heló, pero intenté mantener la calma. Esa misma calma que había cultivado durante toda una vida. Él ni siquiera sabía lo cerca que estaba de pisar un terreno sagrado y peligroso para mí. Me contaba sobre unos registros vagos que había encontrado, incidentes antiguos, nombres de familias de la región, sin darles mucha importancia, como si fuera solo otro pedazo de historia. Pero para mí, no era solo un pedazo de historia, era mi historia. Cada palabra suya era una aguja clavándose en una herida que yo creía cicatrizada. Sentía el olor de las flores de la procesión y al mismo tiempo un olor a humedad y a cosa vieja, como el olor de los papeles viejos que mi padre guardaba en un baúl. Era como si el pasado estuviera levantándose de entre los muertos, junto con las almas que honrábamos. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, no pude dormir. La imagen del padre, el rostro borroso de mi madre, la voz inocente de Rafael, hablando sobre los registros. Todo se mezclaba en un torbellino en mi cabeza. Me levanté y fui a la ventana. La luna estaba llena, iluminando las calles de Oaxaca, y podía oír el ladrido distante de un perro. Recordaba aquella época, cuando yo era apenas una niña. La vida era dura, sí, pero había una inocencia que hoy me parece casi increíble. Mi familia era pobre, pero unida. Mi padre, un hombre trabajador, de pocas palabras, pero con una mirada que lo decía todo. Mi madre, siempre ocupada con la casa, con los hijos, con la fe. La fe era el centro de todo para nosotros. Íbamos a misa todos los domingos, sin falta. La iglesia era nuestro puerto seguro, el lugar donde buscábamos consuelo y esperanza. El padre, ¡ay! El padre era visto como un hombre de Dios, un pilar de la comunidad. La gente lo respetaba, lo veneraba. ¿Quién podría imaginar la oscuridad que escondía detrás de la sotana? Nadie, o quizás algunos, pero el miedo y el silencio eran más fuertes. Me acuerdo de mi madre siempre con la cabeza gacha, trabajando sin parar. Era una mujer fuerte, pero al mismo tiempo tan sumisa. A veces veía un brillo extraño en sus ojos, una mirada distante, como si estuviera en otro lugar. En aquella época, yo era demasiado pequeña para entender, pero hoy, con la sabiduría de los años, me doy cuenta de que era el dolor y la culpa comenzando a apoderarse de ella. Mi padre, por otro lado, tenía un temperamento más fuerte. No aceptaba injusticias. Si veía a alguien siendo explotado, se levantaba. Pero incluso él, con toda su bravura, fue tomado por sorpresa por lo que sucedió. Buscó la verdad a su manera, con una ferocidad que yo nunca le había visto. Una venganza que en ese momento me parecía sin sentido, pero que hoy comprendo. Los recuerdos venían en olas, como las aguas del río Atoyac, después de una lluvia. Sentía el olor a tierra mojada, el sabor de la tortilla fresca, el sonido de las campanas de la iglesia. Y junto con todo eso, la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Una sensación que me acompañó toda la vida. Como una sombra en esa noche, decidí, bastau de sombraus, bastau de sacritos. La voz de mi nieto, tan llena de curiosidad e inocencia, encendió una llama en mí. Él, sin saberlo, me dio el coraje que necesitaba para desenterrar lo que estaba guardado para confrontar los fantasmas del pasado de una vez por todas. Era la hora de hablar no solo por mí, sino por la memoria de mi padre y por la paz de mi familia. Al día siguiente, Rafael me buscó. Traía más papeles, más preguntas. Lo observé, con su manera estudiosa, la frente fruncida en concentración. Él quería entender la historia, la gran historia, y yo con la mía estaba a punto de entregarle una pieza fundamental, una que cambiaría la forma en que veía el mundo, y quizás, asimismo, empecé despacio, con la voz un poco embargada, sobre la vida en Oaxaca en los años 50, sobre la devoción que teníamos a la iglesia y cómo ella era el centro de todo. Era una época diferente, mi nieto, le dije, mientras él me miraba con atención. La gente confiaba, ¿sabes?
No cuestionábamos a el Padre, era casi un santo. Era quien nos guiaba, quien nos consolaba en los momentos difíciles. Nadie se atrevería a dudar de un hombre de Dios, menos en una comunidad como la nuestra, tan apegada a las traditions. Él asintió, anotando mis palabras en su cuadernillo. Entonces, respiré hondo, y la voz de mi madre, distante y temblorosa, resonó en mi mente. Pero no todo era lo que parecía. Continué, y vi la curiosidad en sus ojos aumentar. Comencé a describir cómo la presencia del Padre en nuestra casa se hizo más frecuente, siempre con una excusa, una bendición, un consejo. Al principio, parecía normal, incluso un honor, pero algo dentro de mí, una intuición infantil, ya sentía un Aspel. Recordé los ojos de mi madre, que empezaron a tener un brillo extraño, una mezcla de miedo y resignación. Se quedaba más callada, más recluida. Mi padre, por otro lado, empezó a notar el cambio en el ambiente. Él no sabía exactamente qué era, pero sentía que algo andaba mal. Era un hombre práctico, de tierra, y lo que no se podía ver, pero se sentía, lo inquietaba profundamente. Fue un día después de la misa a la Conti y a Rafael, y la escena se desarrolló en mi mente como si estuviera sucediendo de nuevo. El sol estaba fuerte y el polvo subía de las calles de tierra. Yo tenía unos 7, 8 años, estaba jugando en el patio, cerca de la cocina, cuando oí voces bajas, amortiguadas. Eran la voz del padre y la de mi madre. Mi nieto no desvió la mirada. Me acerqué a la puerta, curiosa, y vi. La imagen quedó grabada en mi alma como una quemadura. No voy a entrar en detalles aquí, pero lo que vi era algo que una niña nunca debería ver, algo que rompería la inocencia. Percy, el padre, con su sotana oscura, y mi madre, con los ojos fijos en el suelo, en una sumisión que me destrozaba. No comprendía todo en ese momento, pero el miedo y el asco me invadieron. Salí corriendo de allí, al patio, lo más lejos que pude. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Las lágrimas corrían, pero no hacía ruido. Me escondí detrás de unas plantas, temblando, y oí la voz de mi padre llamándome. Él me encontró allí, me abrazó fuerte y preguntó qué había pasado. No pude hablar. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, un nudo apretado. Pero mi padre, él era listo. Sintió mi pavor y la inquietud que ya lo rondaba se transformó en una rabia fría. No me presionó, pero sus ojos, los ojos de mi padre, se llenaron de una furia contenida. Una furia que solo vendría a entender años después. Empezó a observar todo, cada movimiento del padre, cada gesto de mi madre. A partir de aquel día la casa cambió. El silencio, que antes era de paz, se volvió pesado, cargado de cosas no dichas. Mi madre evitaba mi mirada. Mi padre se encerró aún más, y yo, la niña, me convertí en una sombra en mi propia casa, con el secreto aplastándome por dentro. Era como vivir en un campo minado, sin saber cuándo o dónde ocurriría la próxima explosión. Rafael escuchaba todo, y yo veía la sorpresa y la tristeza en su rostro. No hacía preguntas, solo absorbía, y sentí que, al compartir ese dolor antiguo, un peso comenzaba a quitarse de mis hombros. Era el inicio de mi liberación, y también el inicio de la búsqueda de la verdad para él. Las piezas, finalmente, comenzaban a encajar. Rafael no dijo una palabra por un buen rato después de que terminé de contar la parte más pesada de aquel recuerdo. Tenía los ojos llorosos, mirando al vacío, procesando todo. Yo podía ver el dolor reflejado en su rostro, el dolor de una verdad cruel que él nunca imaginó que formaría parte de la historia de nuestra familia. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca. Abuela, ¿por qué nadie nunca habló de esto? ¿Por qué la abuela Lucía? ¿Por qué ella no dijo nada? Suspiré y las palabras salieron con dificultad. Mi nieto, el silencio es una enfermedad antigua, una herencia que uno recibe sin querer. En aquella época, la palabra del padre era ley y la vergüenza. La vergüenza era una cruz más pesada que la propia culpa. Mi madre, Lucía, no tuvo a dónde correr. No tuvo a quién pedir ayuda. Vivía en un tiempo donde las mujeres eran calladas, donde el honor de la familia era más importante que el dolor de una persona. Comencé a contarle sobre el sufrimiento de ella, la forma en que se fue marchitando, como una flor sin agua. Se aisló, no salía más de casa,
y las pocas sonrisas que daba eran forzadas, llenas de una tristeza que yo, niña, no podía nombrar. Rafael anotaba todo, y con cada palabra mía, sentía que un pedazo de aquel dolor antiguo se disipaba, como humo al viento. ¿Y el abuelo?, preguntó, con la voz más firme. ¿Él sabía? Y esta fue la parte más difícil de explicar, la parte de la venganza feroz de mi padre. Lo vi cuando se enteró, no directamente de mí, sino por la forma en que las cosas sucedían en nuestra casa, por el cambio en el comportamiento de mi madre. Su mirada, nunca olvidaré esa mirada. Era un fuego que quemaba por dentro, silencioso pero intenso. Mi padre era un hombre de principios, y ver a la familia, su puerto seguro, siendo manchada lo transformó. Empezó a actuar de forma diferente, no ir más, misa, a evitar al padre. La gente de la comunidad lo notaba, pero nadie se atrevía a cuestionar. Era como una niebla de miedo e incertidumbre que planeaba sobre nosotros. Y entonces, un día, la venganza comenzó. No fue con gritos o con violencia física, fue algo más calculador, más profundo. Mi padre comenzó a esparcir pequeños rumores verdades, disfrazados de chismes sobre el comportamiento del padre. No acusaba directamente, pero plantaba la semilla de la duda, de la desconfianza. La gente comenzaba a cuchichear, a mirar al padre de una manera diferente. Él comenzó a cuestionar públicamente la conducta del padre, no con acusaciones directas, sino con preguntas que hacían a la gente pensar. ¿Será que un hombre de Dios se preocupa más por su propio nombre que por las almas del rebaño? Les preguntaba a los vecinos, en tono de conversación, pero con un veneno sutil. La comunidad, antes tan sumisa, comenzó a dividirse, y el padre, él sentía la presión, sabía que algo estaba pasando, pero no podía identificar la fuente. Mi padre era como una sombra, actuando entre líneas, usando la propia fe distorsionada de la comunidad contra el opresor. Fue una batalla silenciosa pero brutal, de honor contra hipocresía. Rafael, que era un joven idealista, estaba fascinado y horrorizado al mismo tiempo. Nunca había imaginado que la fe y la venganza podrían entrelazarse de una forma tan compleja. Vi en sus ojos la comprensión de que la historia no era blanco y negro, que las personas estaban hechas de capas, de dolores y de elecciones difíciles. Cuando terminamos de conversar, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Oaxaca de tonos naranjas y morados. La casa estaba llena de una nueva energía, una energía de verdad y de un futuro que parecía, por primera vez en mucho tiempo, un poco más ligero. Pero yo sabía que esto era solo la punta del iceberg. La batalla real apenas comenzaba. Rafael no perdió el tiempo. Con la llama de la verdad encendida en su espíritu joven, se sumergió de lleno en la investigación. Pasaba horas en la biblioteca municipal, hurgando periódicos antiguos, registros parroquiales, cualquier cosa que pudiera dar un rastro, un nombre, una pista que confirmara lo que yo había contado. Yo, por mi parte, revisitaba mis memorias, cada vez más claras, más vívidas, como si el tiempo se estuviera deshaciendo y lanzándome de nuevo a aquella época. Me traía fotos amarillentas de personas que apenas reconocía, noticias de eventos de aquella década. «Abuela, mire esto», exclamaba, con el dedo señalando un titular sobre la construcción de una nueva ala en la iglesia, financiada por donaciones de familias influyentes, y yo sentía un escalofrío. La verdad, lo sabía, no era solo sobre un padre y una familia, sino sobre una red de poder, dinero y silencio. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, más frecuentes. Visitábamos lugares en Oaxaca que guardaban mis recuerdos. Fuimos a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán Guay el Irra Ali. Dentro me parecía más pesado. Miraba los frescos, los altares dorados, y veía el contraste entre la belleza y la podredumbre que se escondía detrás de ella. Rafael sentía mi aprensión, y sus ojos fijos en la arquitectura parecían buscar las respuestas que las paredes no podían dar. Caminamos por el mercado Benito Juárez, donde el olor a frutas frescas y especias se mezclaba con el aroma a tierra húmeda. Para la mayoría, era solo un mercado. Para mí, era el lugar donde mi madre vendía sus bordados, donde mi padre compraba los víveres,
y donde los cuchicheos sobre el padre comenzaron a cobrar fuerza. Cada rincón, cada aroma, cada sonido era un disparador para un nuevo recuerdo, una nueva pieza del rompecabezas. Una tarde calurosa, Rafael encontró un artículo pequeño, casi escondido en un periódico antiguo, sobre un incidente en la iglesia, algo que fue rápidamente silenciado. Se citaron nombres, pero de forma tan vaga que parecían fantasmas. El artículo hablaba de una indisposición del padre y de su licencia temporal. Para un lector desprevenido, nada de particular. Para nosotros, era oro. La prueba de que nuestra historia no era solo mi recuerdo, sino un evento que la comunidad intentó enterrar. Fue en ese momento cuando Rafael decidió que necesitábamos más. Intentó acceder a los registros de la iglesia, pero se le negó la entrada, las puertas se cerraron, las miradas se volvieron frías. Estos son documentos históricos, abuela. No pueden negar el acceso, decía él, con una indignación juvenil que me daba fuerza. Pero yo sabía que sí podían, y lo harían. La iglesia tenía sus propios secretos y los protegería a toda costa. La resistencia no vino solo de fuera, dentro de mi propia familia. La noticia de que yo estaba desenterrando el pasado causó un revuelo. Mi hija mayor, Sofía, vino a visitarme con los ojos preocupados. Mamá, ¿por qué revivir esto ahora? El pasado debe quedarse en el pasado. Esto traerá vergüenza a la familia. Manchará de nuevo el nombre del abuelo y de la abuela Lucía. Intenté explicarle que no se trataba de vergüenza, sino de verdad y sanación. Sofía, la vergüenza está en el silencio, no en la verdad. Tu abuelo buscó justicia a su manera, y es hora de honrarlo, de limpiar su nombre. Y tu abuela, Lucía, ella merece que su dolor sea reconocido. Pero ella no entendía. Ella veía solo el escándalo, la deshonra. La división comenzaba a instalarse. A cada paso que dábamos, a cada puerta que se cerraba, sentía la herida antigua pulsar. Los recuerdos del abuso y de la traición de mi madre se volvían más vívidos, invadiendo mis sueños. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, la imagen del padre acechándome. Pero en lugar de doblegarme, esta angustia me daba más fuerza. No podía parar ahora. En el fondo, sabía que esta no era solo mi lucha, sino la lucha de muchas otras mujeres que fueron silenciadas. La lucha por aquellas que no tuvieron la oportunidad de hablar, de sanar sus heridas. Why me? Aunque temblorosa por la edad, se convertiría en la voz de ellas. Estaba lista para la siguiente fase de este viaje. No importaba cuán difícil se volviera. Cada vez que Sofía hablaba de manchar el nombre de la familia, un escalofrío me recorría la espalda. Ella no entendía el peso del silencio, la podredumbre que se acumulaba bajo la alfombra, pero no era solo ella. Otros parientes, algunos más distantes, que ni siquiera sabían la historia completa, comenzaron a mirarme de reojo. El pueblo, comenta, y en Oaxaca, un chisme se esparce más rápido que el humo de un volcán. Rafael, con su ingenuidad y coraje juvenil, intentaba en los registros de la iglesia de todas las maneras. Él decía, abuela, la verdad está ahí, tiene que estar. Pero cada intento era una puerta que se nos cerraba en la cara. El padre actual, un hombre más joven, con una sonrisa forzada, pero ojos que transparentaban una incomodidad, nos decía que los archivos antiguos eran confidenciales o en proceso de restauración a mentiras. Yo lo sabía. Eran excusas para proteger la reputación de la institución, no la verdad. Las amenazas comenzaron sutiles, casi imperceptibles. Un vecino que conocía de toda la vida, un asiduo feligrés de la iglesia, me detuvo en la calle y me dijo, con tono de consejo a doña Elena, el pasado es un hoyo. Es mejor dejar las cosas como están. Desenterrar ciertas cosas puede traer más problemas que soluciones. Yo sabía que no era un consejo, era una advertencia. Una tarde, al regresar de uno de los tantos intentos de conseguir los registros, encontramos un paquete en la puerta de casa. Dentro, un billete anónimo con una sola palabra en silencio, y una foto antigua, rota, de mi madre y el padre, juntos, en un evento de la iglesia. Era una foto inofensiva, tomada de lejos, pero el mensaje era claro: nosotros sabemos y tenemos más. El miedo me apretó el pecho. Rafael, viendo mi aprensión, intentó calmarme. Abuela, esto es una táctica para asustarnos.
significa que estamos cerca de la verdad. Pero yo sabía que no era solo eso, era la fuerza del poder, intentando intimidarnos. Sentía la presencia de fuerzas ocultas, de personas que se beneficiaban del secreto, de la reputación intocada de la iglesia. Las noches se volvieron un tormento. Las pesadillas regresaron con una intensidad que no sentía desde hacía décadas. Veía el rostro del padre, ya no borroso, sino nítido, cruel. Veía los ojos de mi madre, llenos de lágrimas y desesperación. Despertaba gritando, sudando, con el corazón acelerado. Rafael, que a veces dormía en casa para hacerme compañía, venía corriendo y yo lo abrazaba, buscando consuelo en su presencia. No aguanto más, Rafael, le susurré entre lágrimas. Es demasiado. Es como si todo estuviera ocurriendo de nuevo. Sentía la culpa carcomerme por haber guardado el secreto por tanto tiempo. El dolor de mi madre, la forma en que había sido traicionada y el abuso permitido me sofocaba. Cuestionaba si todo aquello valía la pena. Me sentía agotada, derrotada. Un día, mi hermana Mayo Rosa, que siempre fue la más religiosa y la más defensora del honor de la familia, vino a mi casa. Entró sin pedir permiso, con el rostro rojo de ira. Elena, ¿qué estás haciendo? Vas a destruir a la familia, el nombre de nuestro padre, de nuestra madre, todo será echado por los suelos por tu culpa. Me acusó de ser egoísta, de querer venganza, y entonces me lanzó a la cara detalles que yo había reprimido por años. Cosas que ella, de alguna forma, sabía. ¿Sabes lo que le pasó a tu madre después? ¿Verdad? Lo que hizo para librarse de la carga. ¿Y vas a exponer eso al mundo? Hablaba del intento de suicidio de mi madre, algo que yo había empujado a lo más profundo de mi mente. Me sentí como un insecto pisoteado. El dolor de la revelación, la acusación de mi propia hermana, me derrumbó. Me sentí aislada, mi reputación dañada en la comunidad, incluso dentro de mi propia casa. ¿Valía la pena continuar? ¿Traería la verdad más dolor que sanación? En ese momento me sentí completamente derrotada. La lucha parecía perdida. El shock de las palabras de Rosa, la mención del intento de suicidio de mi madre que yo había encerrado bajo 7 llaves en mi memoria, fue como un golpe en el estómago. Me desplomé en una silla, las lágrimas corriendo sin control. Rafael, viendo el estado en que me encontraba, corrió a abrazarme. «Abuela, no la escuche. Ella no entiende lo que usted está haciendo». Pero la duda me corroía. ¿Estaba equivocada? Tenía razón Rosa, y estaba destrozando lo que quedaba de nuestra familia por una búsqueda que parecía inalcanzable. Las voces de mis antepasados parecían susurrar en silencio. Elena, lo que pasó, se quedó atrás. Por un momento, la idea de rendirme, de volver a mi refugio y dejar los fantasmas del pasado quietos, fue muy tentadora. Pasé los días siguientes en un sopor. Los colores de Oaxaca parecían haberse desvanecido. La música de las calles, ahogada, apenas. Comía, apenas dormía. Rafael me observaba con preocupación intentando animarme con nuevos descubrimientos, pero apenas podía prestar atención. El agotamiento físico y emocional me había dominado por completo. Fue en una de esas noches de insomnio, mientras miraba la foto antigua de mi padre, que algo cambió dentro de mí. Era una foto de el joven, antes del dolor, con una sonrisa franca y una mirada determinada. Recordé la furia silenciosa que él cargaba, su venganza feroz que, en ese momento, parecía tan aterradora, pero que hoy yo veía como un acto de desesperación y amor por su familia. Él no se caló. Él no aceptó la injusticia. Él luchó, a su manera, con las armas que tenía. Y si él, un hombre de pocos estudios pero de un carácter inquebrantable, tuvo el coraje de enfrentar lo que parecía inalcanzable, ¿quién era yo para rendirme ahora? La memoria de él, la honra de él, que tanto buscó, clamaba por mí. Era el legado de él lo que estaba en juego, la verdad que él intentó desenterrar, aunque solo la persistencia de Rafael también fue crucial. No me abandonó, no me dejó hundirme. Él seguía investigando, haciendo preguntas, incluso con las puertas cerrándose. La fe de él en mi historia, en la importancia de la verdad, era como un bálsamo para mi alma herida. Él creía en mí, y eso era todo lo que necesitaba. Me levanté de la silla.
con una energía que no sentía hacía días. Era y una calma, una certeza que venía del fondo de mi alma. La derrota aparente me había empujado a mi límite, pero también me mostró la fuerza que aún poseía. No podía rendirme. No por mí, no por Rosa, no por la comunidad que prefería el silencio, pero por mi padre, por mi madre y por las futuras generaciones de mi familia. Entonces vino la idea. No conseguiría la verdad por la puerta principal, a través de los registros ocultos de la iglesia. No conseguiría que mi familia entendiera todo de una vez, pero podría usar mi propia voz. Podría contar mi historia, la verdad que yo cargaba, de una forma que la comunidad no pudiera ignorar. Era arriesgado, pero era la única forma. Discutí la idea con Rafael. Sus ojos se abrieron de par en par. Abuela, en un evento público, una entrevista, estaba aprensivo, pero al mismo tiempo, un brillo de esperanza se encendió en su mirada. Le expliqué que era la única manera de romper el bloqueo, de exponer la verdad donde el silencio era la regla. Sería un acto de coraje, una catarsis para mí y quizás para muchos otros. NES. Momento, en medio del dolor y la exhaustión, encontré una nueva fuerza, una fuerza que venía de dentro, alimentada por la memoria de mi padre y la persistencia de mi nieto. Ya no iba a esconderme. La abuela sobreviviente estaba lista para revelar la verdad, para romper el ciclo de silencio y para, finalmente, encontrar la redención. El escenario estaba listo. La noticia de que yo, doña Elena, la abuela de tantos nietos, iba a hablar en público, se extendió como fuego, no un fuego destructivo, sino uno que encendía la curiosidad y el miedo en la misma medida. Rafael, con su energía incansable, consiguió una oportunidad, un pequeño centro cultural en la ciudad de Oaxaca, conocido por albergar discusiones sobre derechos humanos y justicia social. Ofrecería un espacio para testimonios de resiliencia y memoria. Era el escenario perfecto. Llegó el día. El sol de Oaxaca, que normalmente me traía alegría, parecía más intenso, cosí, opresivo. Mis manos temblaban mientras me vestía con mi mejor huipil, bordado con flores que parecían gritar en medio del nerviosismo. Rafael estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, sus ojos transmitiendo una mezcla de orgullo y preocupación. «Usted no necesita hacer esto si no quiere, abuela», susurró, pero yo sabía que sí lo necesitaba. Llegamos al centro cultural. El lugar estaba abarrotado. Rostros curiosos, algunos preocupados, otros con un brillo de expectativa en los ojos. Vi a mi hija Sofía al fondo de la sala, con la frente fruncida, pero no. También vi a algunos vecinos, gente de la comunidad, e incluso uno que otro rostro que reconocí como ligado a la iglesia, con expresiones de desdén y quizás un poco de miedo. Subí al pequeño escenario. El micrófono frente a mí parecía un monstruo, y mi voz, que antes era solo un susurro de secretos, ahora necesitaba ser escuchada por todos. La audiencia estaba en silencio absoluto. La expectativa flotaba en el aire. Respire hondo, sintiendo el olor a incienso, no el de la iglesia, sino el de copal quemando, purificador. Cerré los ojos por un instante y vi el rostro de mi padre, su determinación. Empecé a hablar y las primeras palabras salieron como un hilo de voz, casi inaudibles. Mi nombre es Elena y yo soy una sobreviviente. La audiencia se inclinó hacia adelante, ansiosa, y entonces las palabras comenzaron a fluir, una a una, cargadas de décadas de dolor, silencio y revuelta. Conté sobre la vida sencilla en Oaxaca, la fe inquebrantable, y cómo todo se desmoronó con la llegada del padre. Describí la escena que presencié cuando niña, los ojos vacíos de mi madre, la forma en que fue subyugada. No escatimé detalles de su angustia, de la forma en que su vida fue absorbida, de su intento de quitarse la propia vida. Sentí su dolor en mi propia garganta, la impotencia de aquella niña que no podía hacer nada para protegerla. La audiencia estaba en shock, algunos con la mano en la boca, otros con lágrimas en los ojos. Y entonces llegué a la parte de mi padre. La venganza feroz. Expliqué cómo él, un hombre simple, no aceptó la injusticia, cómo usó el silencio y los rumores, la fuerza de la duda, para minar la autoridad del padre en la comunidad, cómo él, solo, osó cuestionar lo intocable,
movido por un amor y una honra que trascendían el miedo. Sentí la energía de él impulsándome, el legado de él manifestándose a través de mi voz. Hablé sobre el impacto de aquella venganza, cómo el padre fue obligado a alejarse, aunque la verdad nunca fue revelada. Como el silencio lo cubrió todo de nuevo, pero la herida siguió abierta en nuestra familia. Miré a la audiencia y di que esta historia no es solo mía, es la historia de muchas mujeres, de muchas familias que fueron silenciadas. Es la historia de una fe que fue corrompida y de una comunidad que eligió cerrar los ojos. En ese momento, en medio del dolor y el agotamiento, encontré una nueva fuerza, una fuerza que venía de dentro, alimentada por la memoria de mi padre y la persistencia de mi nieto. Ya no iba a esconderme. La abuela sobreviviente estaba lista para revelar la verdad, para romper el ciclo de silencio y para, finalmente, encontrar la redención. El escenario estaba listo. Mi voz, ahora firme y llena de una pasión que no sabía que aún poseía, resonó por el salón. Revelé los nombres, los detalles de los registros que Rafael había encontrado, los intentos de la iglesia de silenciar el escándalo. La audiencia estaba en catarsis. Hubo murmullos, gritos de indignación, lágrimas e incluso aplausos. La gente se levantó y sentí que, por primera vez en mi vida, la verdad estaba realmente libre. Cuando terminé, el silencio que siguió fue diferente. No era el silencio opresor de antes, sino un silencio de absorción, de reflexión. Los ojos de Sofía estaban llenos de lágrimas, no de ira, sino de dolor y comprensión. La verdad finalmente había sido dicha. Las cicatrices estaban allí, visibles, pero la cura, yo lo sabía, había comenzado, había honrado a mi padre y liberado a mi familia. La verdad de doña Elena, dicha en voz alta, reverberó por Oaxaca. En los días que siguieron, el centro cultural se convirtió en un punto de encuentro. La gente venía a mí, algunas con lágrimas, otras con rabia, pero todas con el deseo de hablar, de compartir sus propios dolores y secretos. La historia de mi familia era, de cierta forma, la historia de muchas otras. Recibí cartas, notas, flores, sentí un calor humano que nunca imaginé posible. La justicia, me di cuenta, no era solo un veredicto en un tribunal, sino el reconocimiento público del trauma, la ruptura del silencio. Mi familia, antes dividida, comenzó un proceso de cura lento, pero verdadero. Sofía, mi hija, vino a mí con los ojos llorosos, me abrazó y susurró: «Perdóname, mamá. No entendí tu dolor». Empezó a participar en nuestras conversaciones con Rafael, buscando comprender el pasado de una forma que ella nunca se había atrevido. Los nietos y bisnietos, ahora conscientes de la profundidad de la historia, me miraban con un respeto aún mayor, no por mi edad, sino por mi coraje. La iglesia, por otro lado, intentó minimizar el impacto. Emitió un comunicado vago, hablando de errores del pasado y perdón. Pero el daño estaba hecho. La confianza de la comunidad había sido socavada y muchas personas, antes asiduas, comenzaron a cuestionar la institución. No fue una victoria legal, pero fue una victoria moral, un despertar a la necesidad de transparencia y de responsabilidad. Los miembros de la comunidad que intentaron intimidarme, que se beneficiaron del silencio, retrocedieron, se convirtieron en las sombras, observando de lejos, sin el coraje de enfrentar la luz que la verdad había traído. Yo, que por tanto tiempo viví con miedo, finalmente me sentí libre del peso que me curvaba. Cada día el aire parecía más ligero, la comida más sabrosa, la música más alegre. La escena final de mi jornada de superación ocurrió unos meses después. Estaba sentada en el patio de mi casa, con vista a las majestuosas montañas de la Sierra Madre del Sur. En el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos vibrantes de naranja y rosa. Rafael estaba a mi lado, leyendo un libro. Había decidido continuar sus estudios en historia, con enfoque en justicia social y memoria colectiva. Lo miré a él, un joven idealista, con un futuro prometedor por delante. A él, yo le había pasado no solo mi historia, sino el legado de mi padre, la búsqueda incesante de la verdad, la fuerza para enfrentar la injusticia. Y él, yo lo sabía,
llevaría esa antorcha a las próximas generaciones. Mi padre, con su venganza feroz, buscó el honor de la familia a su manera. Yo, con mi voz, busqué la redención y la cura. Y allí, sentada en mi patio, sentí que, finalmente, la paz había llegado. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerdan tu fuerza está dentro de ti. Como esta abuela enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. No subestimes el poder de tu propia voz. ¿Ya superaste algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otras historias inspiradoras de superación que fortalecerán tu coraje y determinación. Un placer muy grande compartir esta historia de superación contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.